Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra. Pero queremos suplicar la ayuda de tu Espíritu Santo para ser enseñados por ti, guiados por ti, y que nuestro corazón se parezca más a Cristo. Y como corresponde en esta mañana, considerar la sabiduría, la bendición de ser sabios en esta vida, Señor. Ayúdanos para que en esta mañana vamos a considerar sobre la sabiduría, cambie nuestras vidas más y más para ser más sabios, para ser conforme a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo quien trabaje en nuestros corazones. Glorifíquete en medio nuestro y ayúdame. Socórreme, dame, Señor, las palabras que puedan cambiar nuestras vidas, sabiendo que no estamos solamente para escuchar, sino, Señor, para ser transformados en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿cómo hacer un sermón de casi un estudio bíblico? ¿Cómo hacer un sermón expositivo? Y no hacer tan solo un frío estudio bíblico. Quizás sea un poco una mezcla, un poquito, porque la verdad que considerar este texto requiere, digamos que es un texto que habla de un tema. Y a veces pues tenemos que meternos por muchos otros sitios de la palabra del Señor. Bueno, Santiago, como antes he mencionado, es un libro muy práctico y quiere mostrarnos el camino más excelente de la vida centrado en Jesucristo y en su carácter. Así como la sabiduría, así como el amor también, 1 Corintios 13, es el camino más excelente entre el amor y la sabiduría, es donde tenemos nosotros que, ¿verdad?, vivir. ¿Quién puede hacer eso por sí mismo? ¿Quién puede ir plenamente al amor de Dios? El amor ágape, el amor héroe es más fácil, más cercano, filial también, pero el amor ágape es más complicado. Hacer las cosas sin interés propio, sino para el bien común, es complicado. Y ser sabios no solo determina un conocimiento, como ahora veremos, sino una conducta en general. Esto es importante. Bien, comenzaba Santiago hablando de la sabiduría. Si se precisaba la sabiduría para vivir el gozo del Señor en medio de las dificultades, de las pruebas de la vida, decía así, lo leemos, capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una relación de sabiduría para comprender que hemos de estar gozosos en medio de las pruebas. Una contradicción. Pero es que las pruebas nos hacen madurar a los creyentes. A los no creyentes, alejarse del Señor. Porque las pruebas o nos alejan del Señor o nos acercan al Señor. Y aquí decía Santiago esto, que estemos con sumo gozo, un gozo elevado, cuando se halléis en pruebas diversas. Y uno pues dice: si es que no quiero pruebas, yo quiero que todo sea fácil en mi vida. Pero eso de vivir fácil es como los peces. Los peces en un río que viven
suben a contracorriente, de vez en cuando bajan, pero sobre todo se ejercitan subiendo en la corriente y también las presas. No sé si habéis visto cómo muchas veces los peces suben en las presas para ser fortalecidos y de esta manera crecer. Y las pruebas en la vida, gracias al Señor, sirven también para madurar, para crecer. Y si no lo entendemos, le decimos: Señor, me dice Santiago que te pida sabiduría. Decía sabiduría. Esa sabiduría es necesaria para poder asimilar las pruebas y aprender de ellas. Si no, pues en vez de ser sabios seríamos necios. Porque lo contrario a la sabiduría es la necedad, ¿verdad? Pero también no vamos a hablar tanto de la necedad, sino de la sabiduría. Ahora, y viendo el poder de las palabras por medio de lo que Santiago nos está hablando, de la lengua, capítulo 3, del 1 al 12, que ahí pues se habla sobre la facilidad de hablar, y que en muchos casos nos convertimos en esclavos de las palabras que decimos. Porque todo lo que decimos no podemos comérnoslo, no se puede devolver. No podemos decir, como estamos escribiendo en internet o en ordenador, ¿verdad? Y quitamos aquello que no nos gusta. Lo que está dicho, está dicho. Es como aquel que vino a un maestro, a un pastor. En este caso fue cuando uno había hablado mucho de personas y había caído en eso. Y le pedía consejo a aquel hombre. Decía: ¿qué debo de hacer para que esto no suceda? ¿Y cómo solucionar este problema de lo que yo ya he hablado, de otros, mal? Y él dijo: mira, coge un saco de plumas de ganso. Llena un saco. Y en cada esquina va echando unas pocas plumitas de estas. Y luego vienes y hablamos. Y después de hacer esto, volvió y le dijo: ¿y ahora qué debo de hacer? Dice: ahora tienes que ir a recoger las plumas. Dice: no puedo. Ya no sé dónde están. Dice: así son las palabras cuando nosotros las emitimos. Después no podemos recogerlas. Pero damos gracias al Señor que el camino para restituir las palabras mal dichas está el perdón. Y por ello tenemos que poner freno a nuestra lengua, como también en la conversación. Pero a partir de ahí, ¿cómo viene una parte que está unida, obviamente, a esta primera que tiene que ver con la palabra, con la lengua, con lo que decimos? Es preciso la sabiduría para controlar las palabras, que bien pueden salir del corazón, de la mente, o puede que simplemente se digan sin pensar, porque a veces decimos mucho de una forma del subconsciente, que salen palabras, pero no somos conscientes de lo que estamos diciendo o de lo que puede trascender con ellas, ¿verdad? Por lo tanto, es conveniente que como cristianos seamos sabios en nuestro carácter y nuestra convicción, mirando a Cristo Jesús. Pero como no es el tema de esta mañana, lo que ya se habló el domingo pasado, en esta mañana es la sabiduría. Y en ello Santiago quiere que meditemos en ello. Y ya lo hemos leído el texto, ¿verdad? Pues entonces ahora vienen las preguntas. Sí, necesitamos ser sabios, pero ¿qué es la sabiduría? ¿En qué consiste la sabiduría? ¿Alguien podría decir algo? Después haré preguntas, pero no voy a pedir que conteste. Pero ¿alguien puede decir en una frase qué es la sabiduría o en qué consiste la sabiduría? Porque si hablamos de algo tenemos que saber qué es, en su sentido, qué es lo que quiere decir esa palabra. Creo que es saber hacer lo correcto en el momento determinado. Hacer lo correcto en el momento determinado. Es una expresión adecuada, bastante adecuada para ello. ¿Qué más? Sí, pero creo que tiene que ir relacionado con Dios, con el poder, la deidad y la supremacía de Dios. Esa sabiduría. Tiene que ver esa decisión en relación a la sabiduría de Dios, o sea, como el título de esta mañana, sabiduría de lo alto. Está relacionada, no solamente en las formas prudentes y de los libros de autoayuda, que tristemente no hablan de Dios.
evidentemente, el momento correcto y el momento adecuado es decir lo adecuado, pero con la impronta del Señor, su palabra, y no necesariamente tenemos que hablar de la palabra, el gesto en sí, la palabra en sí ya transmite lo que hay detrás, ¿verdad? ¿Algo más podría añadir alguien? Bueno, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y de ahí partimos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Pero qué es la sabiduría? Pues hacer lo correcto con sabiduría. Con sabiduría, pero ¿cómo es hacer lo correcto con sabiduría? Con lo que le agrade a Dios. Lo que agrada a Dios. Ya vamos bien. Esa es la idea, es reconducir el pensamiento de lo que estamos diciendo para entender lo que es la sabiduría. Bien, ahora voy a hacer más preguntas, pero no hace falta que contestéis. ¿Qué es la sabiduría? Yo apuntaba que es una forma de trazar la vida con provecho para la gloria de Dios y para el bien común. Se tiene en cuenta a Dios y a la sociedad. No podemos hablar de sabiduría solamente en relación con Dios. Aunque de la abundancia del corazón hablará la boca, obviamente, y serán nuestros hechos. ¿Dónde hallarla? Si es tan importante la sabiduría, pues vamos para allá. Vamos a hallarla. No sabemos si ir al Carrefour o a Mercadona o al Corte Inglés. Amazon, ¿no? Amazon, ¿no? Amazon. Una broma. Es importante. ¿Dónde hallarla? Claro. Libro de Job. No hace falta ir allá, pero en el libro de Job, en el capítulo 28, se habla de dónde hallar la sabiduría. Ahí lo dejo. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene la sabiduría? Porque claro, si una cosa no tiene beneficio, no tiene sentido. ¿Qué beneficio tiene la sabiduría? Bueno, pues Proverbios capítulo 4 también habla del provecho de la sabiduría. No hace falta ir ahí, pero que quede ahí. Ahora, ¿cuánto cuesta la sabiduría? Porque esto es importante también. Bueno, lo que nos cuesta la sabiduría es simple y llanamente nuestra vida. Depende de nosotros, depende de el precio que queramos pagar. Depende si vemos necesaria la sabiduría para nuestra vida o no, para nuestra conducta, para nuestra relación. Y en eso tenemos unos ejemplos preciosos en Proverbios. Vamos ahí vamos a acercarnos porque hay unos animalitos, unos muy, muy, muy pequeños, que nos hablan de su conducta siendo sabios. Vamos a Proverbios capítulo 30. Sí, las hormigas son pequeñitas. Vamos ahí. Proverbios capítulo 30. Dice ahí la palabra del Señor acerca de estos animalitos que nos dan ese ejemplo de su conducta. Dice Proverbios capítulo 30 y versículo... A ver si lo cojo de aquí. Proverbios, y versículo 24 al 28. Dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Más sabias que los sabios. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Luego, cuando viene el invierno, lo tienen todo preparado. Han previsto para mañana, para el futuro. No así como la chicharra. ¿Habéis visto cómo en el verano la chicharra siempre está cantando ahí, y luego y se muere, se acabó? Las hormigas en el verano la estamos viendo siempre trabajando, metiéndose en sus madrigueritas. Y ahí meten todo lo que encuentran, hojitas, semillas y todo lo que encuentran. Dicen las hormigas, pueblo fuerte. Y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Son animales que no son fuertes. Un águila sí, lo coge y no pueden revolverse contra un águila. Son animales bastante indefensos. Incluso un gato puede matar a un conejo rápidamente. Sin embargo, ellos buscan dónde esconderse, un refugio, una madriguera. Dice aquí que buscan la piedra. Dice, los conejos pueblo esforzado y ponen su casa en la piedra. Buscan madrigueras donde den seguridad. La tercera cosa, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla, saben estar juntos, saben vivir en el compañerismo.
Y estas cosas son prácticas y muy necesarias, ¿eh? Y tenemos que aprender de ello. Cómo vivir en compañerismo, cómo convivir con los demás, en el matrimonio, en la iglesia, cómo convivir. Y nos damos cuenta de que en todas estas cosas fallamos mucho, ¿verdad? Unos y otros. Los que escucháis y los que hablamos. Y la cuarta cosa, la araña que atrapas con la mano y está en palacio de rey. Son las arañas algo que no nos gusta quizá a nadie. Pero sin embargo, no se encuentra en rincones por ahí de cualquier manera. Incluso le encontramos ahí, en los palacios. Tienen que tener los palacios donde viven los reyes, sirvientes, trabajadores, empleados, empleadas, que limpien los rincones, porque ahí van a encontrar que hay una telaraña, pero vamos, en 4 días si te despistas. Las arañas. Porque saben buscar seguros, lugares seguros, tranquilos. Y esto es lo que tenemos que hacer las personas, buscar lugares seguros, tranquilos. Como los conejos, refugio. Como las langostas, y en compañía buena. No hace falta generales. O como las hormigas, preparar para el mañana, para el futuro. También estando sentado ahí estaba pensando acerca de ese hombre que tuvo una gran abundancia de bienes y no sabía qué hacer. Dice, bueno, pues ya sabré lo que tengo que hacer. Yo tengo una cosecha tan grande este año que lo que tengo que hacer es ampliar mis graneros, mis almacenes, para que tenga de esta manera muchos recursos para muchos años. Y diré, bueno, mi vida, me hablaré a mí mismo y diré, ya tengo placer, tiempo, recursos para muchos años. Así que, alma, come, bebe, disfruta la vida que ya tenemos para muchos años. Y dice la palabra del Señor que en esa noche una voz le dice, necio, no sabio, dice, necio, lo que has preparado, ¿para quién será? Porque esta noche van a pedir tu alma. A veces preparamos cosas que no tienen sentido. No tiene sentido. Pues eso lo contrario de la sabiduría es la necedad. Y Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que seamos sabios. Sigo preguntando, ¿podemos ser sabios solo con las Escrituras? Y estoy hablando de algo muy cercano, ¿verdad? ¿Podemos ser sabios solo con las Escrituras? ¿Con estudiarlas? ¿Todos los que terminan en un seminario de estudiar Biblia son sabios? Decía el salmista en el Salmo 19, no hace falta ir allí, que la ley del Señor hace perfecto, convierte el alma, hace sabio al sencillo, que hace una transformación. ¿Pero por qué? Ahí habla que hace sabio al sencillo, aquel que se deja ser enseñado. Una de las cosas importantes para que haya transformación en nuestras vidas es que nos dejemos ser enseñados. Esto es importante porque a veces creemos que no necesitamos aprender, ser enseñados. Más bien queremos ser enseñadores. Damos la imagen de que todos lo sabemos. Nos puede pasar fácilmente esto, ¿verdad? También hay un salmo que dice en el Salmo 119, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame por tu palabra, porque la creo firme para mí. También decía en este mismo Salmo 119, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, porque los considero. Leo, medito la palabra de Dios para que ella me transforme. Ahora, Santiago nos muestra que la sabiduría no es tan solo conocimiento. Yo puedo saber toda la Biblia de memoria y no hacerme nada. Tiene que haber un deseo de que ella pueda transformar nuestra vida. Santiago nos muestra que la sabiduría no es tan solo un conocimiento, sino un carácter, una forma de vivir, una forma de decidir de ser. Hemos leído, quien es sabio y entendido entre vosotros, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría está relacionada con la conducta. Si no hay conducta sabia, no podemos decir que seamos sabios. La sabiduría tiene que ver con una transformación en nuestra conducta, con un carácter, una forma de vivir, una forma de decidir el ser.
pues os muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una cosa es oír, saber, y otra creer, vivir. Por eso Santiago también lo decía en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy feliz, bienaventurado, dichoso en lo que hace. ¿Lo entendemos? Podemos ser oidores, podemos tener conocimiento, ser como los loros, aprender de memoria muchas cosas. ¿Que está bien aprender? Claro que sí que está bien aprender de memoria la palabra del Señor, pero que sea como una experiencia de fe en nuestras vidas, un conocimiento que tiene que ver con una relación con Dios. Bien, hemos leído el texto, hemos introducido un poquito para que nos demos cuenta, ¿verdad? Lo que es la sabiduría, lo que no es, donde allá leí estas cosas. Y ahora en este texto hago otra pregunta y sigo adelante. Hemos leído: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tenéis celo amargo y contención entre vosotros, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celo y contención, allí perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo he leído para que ahora en esta pregunta podamos contestar. Aquí Santiago está hablando de dos clases de sabiduría. No hace falta que conteste. Aparentemente parece que el texto habla de dos tipos de sabiduría. Una que es la que desciende de lo alto y otra parece que es terrenal. Ahora os diré alguna cosilla acerca de esto. Introduce el texto Santiago con esas palabras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Tiene cierta relación con el capítulo, con este mismo capítulo al comienzo del versículo 1, que tiene que ver con los maestros, los que hablan, ¿verdad? O los que hablamos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No os hagáis muchos de vosotros maestrillos, porque la idea aquí, a mí me gusta más que maestro decir maestrillo, porque maestrillos tiene que ver con que no nos hacemos de listo. Pero los maestros, dice la palabra de Dios, que tendrán un juicio más severo. No es condenación, la palabra aquí no es condenación de juicio de condenación, sino un juicio más estricto, más severo. Y esto es lo que diferencia. Por lo tanto, no es que tengamos miedo a ser maestros, sino que tenemos miedo a ser maestrillos, listillos. Que lo que salga de nuestra boca sea lo que sentimos y deseamos, ¿verdad? Había cierta rivalidad entre maestros. ¿Y esto cómo es posible? A veces hay un poco de soberbia, jactancia entre unos y otros, y muchas cosas más que pueden suceder en ello, pero había cierta rivalidad. Por eso hay esas palabras que se le dirigen a los maestros. Recibirán un juicio más severo. Había cierta rivalidad. Por lo tanto, la pregunta resalta con la sabiduría. La pregunta resalta que la sabiduría se entronca, se asocia, se vincula, se relaciona en la misma conducta que es sabia y humilde. Por eso la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre por la buena conducta en sabia mansedumbre. Que no lo manifieste hablando y hablando y hablando y hablando. Es el peligro de hablar y hablar y hablar. Tiene que ver con una sabia conducta. Yo puedo ser catedrático en la universidad X y hablar de ética o de moral, y luego me vienen de cerca y sí, la verdad que las conferencias que da en las clases son impresionantes. Pero tu vida, si es que vas muy mal con tu mujer, vas muy mal con los hijos, no te conduces bien con los vecinos, ¿qué pasa?
Una cosa es la teoría, otra es la práctica. Y lo que Dios quiere es que nuestra práctica demuestre nuestra relación con el Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿A quién vista alegre? Pues que lo manifieste sin palabras, en sabia mansedumbre, como corresponde, dice el Señor, que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y esto nos afecta a todos, porque todos estamos aprendiendo y todos tenemos que crecer en la conducta delante del Señor. Y aquí nos alcanza a todos, aquí no hay maestros perfectos que enseñan. Aquí nos necesitamos todos, yo el primero. Y el diablo ya se encarga de que estas cosas, cuanto más queremos servir, enseñar y compartir y vivir, más luchas tenemos en medio del camino para que esto no se pueda realizar. En vez de ser sabios, ser necios. Pero gracias al Señor que Él es misericordioso, compasivo con nosotros y podemos cambiar y entender las cosas y pedir perdón al Señor para que haya una actitud de provecho y de bendición. Primero en la vida de uno, después en los demás. La verdadera sabiduría se asocia con la prudencia, se asocia con la humildad, se asocia con la misericordia, se asocia con el bien común, se asocia con la gloria de Dios, se asocia con ensalzar a Cristo, porque Cristo Jesús es la sabiduría encarnada. La forma de vivir egoísta, la forma de vivir pendenciera, que tiene que ver con las riñas, con los pleitos, que no estima la verdad, que no le importa el prójimo, no es otra clase de sabiduría. Es una forma de necedad. ¿Lo entendemos? Por eso el salmista en el Salmo 14 y en el Salmo 53 comenzaba diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pues se han corrompido, han hecho obras abominables. Su conducta manifiesta la forma de decir, Dios no hay, no existe. Es una forma de esconder su vida, de justificar. Hace poco estamos viendo sobre el tema de la evolución y otras cosas, otros programas que hay que a veces mi esposa lo pone en un momento determinado y lo vemos, escuchamos. Que a veces el tema de la evolución no tiene que ver tanto con la ciencia, sino con el perjuicio que pueda tener ante otros profesores. Y uno se deja llevar, pero las cosas hay que decirlas como son. A veces se habla de millones de años simplemente para encubrir mi ignorancia. Porque sabemos que ahí lo que es el carbono 14 y otras cosas no alcanzan a medir los años. Sí, tú puedes medir por medio del carbono 14 pues un árbol, cuántos años puede tener, pero tienes que cerrarlo, tienes que ver los nudos que tiene, las esferas que tiene, porque cada año tiene una esfera. Y puedes decir, bueno, este año, pues este árbol tiene 100 años, tiene 200 años. Pero, ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra que conocemos? Esto vino por la evolución y hace millones y millones de años. Tal cosa aconteció hace 5.500 años. Ya, tú lo has medido con qué. Hay mucha filosofía, mucha incredulidad, un rechazo a Dios. Al final es, como dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque sus obras son de esta manera. Por lo tanto, hemos de pensar que una cosa es sabiduría y otra cosa no es sabiduría terrenal, que hará y iremos viendo esta cosilla, sino simplemente y llanamente necedad. Necedad. Es como cuando dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pues me están manifestando que eres un necio, porque si no sabes que al final, es como decir, me he caído de un 10º piso, y le preguntan por el 8º, ¿cómo va? Dice, yo voy de maravilla, estoy volando, estoy de maravilla. Pero no sabes que de aquí a 2 segundos te vas a chocar con el suelo. No digas que de maravilla, es una desgracia caerte de un 10º piso. Por lo tanto, no es de sabios la necedad, la sabiduría que se dice terrenal. Hay cuestiones prácticas que son los refranes que nos ayudan a pensar en el día a día, en muchas cosillas, pero lo que es sabiduría, la verdadera sabiduría, viene de lo alto, como vemos aquí en la palabra del Señor. Pero antes de hablar de la sabiduría en sí, estamos determinando esa forma de vivir con esa hipotética sabiduría terrenal. Porque después del versículo 13, que se hace esa pregunta y que la conducta, la respuesta está con la conducta de las personas, para que se vean las personas sabias,
Decía, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esto no es sabiduría, esto es necedad. Y sigue diciendo, porque esta sabiduría no es de lo que descendiente de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Fijaos lo que está aquí describiendo, en el versículo 15. Esto que se llama sabiduría terrenal, es ni más ni menos necedad. Y notamos aquí la forma de desescalada que se tiene aquí, degenerativa. Esta forma de establecer la vida ajena al sentido del creador, del diseñador de la vida, es llamada terrenal, animal, diabólica. Tiene su escalada de maldad. Y esto es muy delicado. Es terrenal. Podemos decir el principio de esta descripción de esa hipotética sabiduría terrenal. Terrenal, típica de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída, de nuestra humanidad, carente de afecto y de amor a la verdad. Esa es nuestra condición, en nuestra condición adánica, en nuestra condición como hombres humanos de esta vida. Donde el egoísmo, donde muchas cosas se interponen y donde se manifiesta ni más ni menos el pecado que hay dentro, de la naturaleza de la cual todavía en esta vida tenemos. Es terrenal, tiene este plano, surge de la tierra, de nuestra condición humana. La segunda dice que es animal, surgida de lo absurdo, una conducta irracional, sensual y violenta. Pablo lo expresa muy bien en Efesios capítulo 4, versículo 17, ahí sí lo vamos a ver. Animal es en esa relación de la conducta animal. Es irracional, sensual. El animal busca dos cosas importantes: su seguridad, su comida y su procreación. Y eso lo hace como sea. Si tiene que pelear y matar, vemos a los animales que matan por comida. Y estas conductas son también humanas. Tristemente, es terrenal, animal. Y dice en Efesios, fijaos lo que dice en Efesios, en esta descendencia o en esta actitud degenerativa de esta hipotética sabiduría terrenal, que es una cuestión de necedad, dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esta es la declinación animal del hombre, que hace cosas que incluso ni los propios animales se suele decir que hacen. Y la otra cosa es diabólica, que surge de lo absurdo, de la influencia demoníaca, que puede infringir daño a sí mismo y a los demás, contra Dios y con su obra. ¿Cuál era la actitud de aquel endemoniado? Y un endemoniado es aquel que está siendo influenciado por los demonios, uno o varios en su vida, porque ha estado tocando cosas de lo que se llama, pues, de lo oculto, lo que mal se llama ciencia oculta. Y eso trasciende en el carácter y en la forma de ser. Pues esta persona que dice la palabra de Dios, de aquel endemoniado gadareno, que dice la palabra de Dios cuál era su conducta, se estaba autolesionando y nadie le podía reducir. Entonces nos damos cuenta de que cuando nos dejamos llevar por lo oculto, nuestra sabiduría, nuestra hipotética sabiduría, que viene a ser terrenal, animal y diabólica, pues transmite esta forma de ser. Y esto es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Actitudes que no las entendemos. Y decimos, ¿cómo es posible que el hombre sea así? Claro, la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra la hueste de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que la hueste de maldad influye más de lo que nosotros nos imaginamos. Como dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, al final decía que y el mundo entero está bajo el maligno. Nos podemos reír y pensar que somos independientes. ¿Somos independientes de qué? Somos influidos por muchas cosas que no vemos. Y a veces se introducen en nuestra mente y en nuestra experiencia emocional y
Y queremos que esa experiencia se transmita en nuestro ser, porque queremos vivir. ¿Por qué el diablo entró en Judas? Porque su actitud no era porque tenía malas compañías, era porque sustraía de la bolsa, porque no creía lo que el Señor Jesús enseñaba y le estaba dando lugar al diablo. ¿Entendemos esto? O sea que hay una relación también diabólica muy cercana al ser humano, claro que sí. ¿Qué es lo que quieren hacer los demonios? Las influencias de estas potestades. Destruir la obra de Dios. Destruir la obra del Señor. Por lo tanto, cuando vemos estas realidades que están ahí, tenemos que huir de estas cosas y acudir a la palabra del Señor y a su socorro continuo. ¿Para qué? Para ser sabios y entendidos. Y para tener una conducta como Dios quiere. Y estamos en esa escuela, todo. Y yo el primero. Cuanto más nos damos cuenta de todos estos peligros, de todas estas cosas, uno más se impresiona de ver lo impotentes que somos. Y darnos cuenta, como dice el Señor, que separado de mí nada podía hacer. Por lo tanto, tenemos que buscar siempre el recurso y la compañía del Señor. Porque al final podemos pensar, bueno, no es tanto tan serio ni tan... Tenemos que ser, bueno, un poco más flexible y más... Pero al final de nuestra vida se convierte en un desastre, que en vez de acercarnos al Señor nos vamos alejando poco a poco. Y esto es un peligro muy, muy grande. Ahora mostraré algún ejemplo. Por lo tanto, esta forma de vida que expresa celo amargo y contención, como dice estos versículos que hemos leído del 14 al 16, conlleva perturbación y toda obra perversa. Al final, vivir de esta manera, con envidias, con pendencias, con mentiras, con celos, pues todo esto crea inestabilidad emocional, crea una vida de fracaso y de derrota. Por lo tanto, tenemos que reconducir que yo mando en mí, yo quiero ser lo que quiero ser. Tenemos que decirnos esto, ¿verdad? Para que siempre decidamos lo mejor de nuestra vida. De ahí que Salomón decía, en su juventud, cuando tuvo aquel primer amor, y nos recuerda hoy día, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años malos y digan ellos que no tienen ellos contentamiento. Entonces ya te ves como perdido. Qué bonito es abrazar la fe en el Señor Jesús. Y al final de los años decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Así que la juventud tenga ese buen ánimo en el Señor. Porque al final más vale vivir una vida abundante como sabios que no una vida de muchos años, pero no abundante como un necio. Ahora, era las 4 cuando tenía que terminar, ya no me acuerdo. Estoy mirando el reloj, pero casi no me doy cuenta. Sí, Cuando termina. Sí, exacto. Bueno, la idea aquí es que se vaya sopesando estas cosillas para que a la hora de la verdad podamos considerar el valor de la sabiduría. En contraste con la vida que es autodestruyente o destructiva, que se autoalimenta de compañías perversas, de drogas, sueño, de grandeza, a costa de cualquier cosa, de sensualidad, sin moral. Y esta es una vida decadente, triste. Grandes personas que prometían muchas cosas al final se han torcido de su vida. Incluso famosos y deportistas. La fama, la grandeza lo ha hundido. Y apuntaban bien. La verdadera sabiduría. Nos quedamos con esto. Vamos aquí a recrearnos más. Primeramente, ¿qué dice acerca de la sabiduría? Dice que hemos leído el versículo 15. Porque esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto. Sabiduría de lo alto. También versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto. La sabiduría de Dios. Es la sabiduría auténtica. Primeramente surge, nace de arriba, de lo alto. O sea, viene de Dios. ¿Quién puede conocer mejor la vida que Dios mismo que es la vida? ¿Quién puede conocer mejor la vida que aquel que la ha creado? El mejor manual de la vida es la palabra del Señor, que es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, etcétera, etcétera. Con vista de que el hombre esté preparado para toda buena obra. La Biblia es el libro de instrucciones del cielo para ser sabio. Y a propósito, no está en las academias, no está en los institutos, no está en la universidad como una asignatura que haya que
meditar en la sabiduría que viene de lo alto. Triste, pero es la realidad. Dios quiere que todos seamos sabios, que surge, como anteriormente hablábamos, del conocimiento de Dios, de ver que Dios es un Dios insondable, omnipresente, omnisciente, mirando sus atributos, y nosotros simplemente somos criaturas. Por eso encontramos en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es reconocer nuestra realidad, la grandeza de Dios por un lado, y nuestra pequeñez, nuestra miseria y nuestra necesidad de Dios. Cuando eso nos damos cuenta de que así es así, comienza ese temor de reverencia, el lugar que le corresponde al Señor en nuestras vidas, un lugar de reverencia. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por lo tanto, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría está muy cercana, se pasea por las calles, no voy a decir proverbios, y por las plazas y las principales reuniones. Su carencia hace clamar la necesidad. Cuando hablamos del libro de Proverbios, permitid que vaya a él porque es un libro que obviamente nos encamina sobre la sabiduría, y es una sabiduría que está muy cercana a nosotros. Y habla así de esta manera. Capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo siempre amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras, etcétera, etcétera. Aquí habla sobre la sabiduría que está muy cercana, está a nuestro alcance, no cuesta nada. Solo buscarla, desearla, anhelarla, hacerla nuestra en la palabra del Señor, los consejos del Señor, las instrucciones del Señor, hacen sabio al sencillo. La sabiduría está cercana a nosotros. Toda fuente de sabiduría fluye de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 3, no hace falta que vaya allá, dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La fuente de la vida y del conocimiento fluye de Dios. No hay sabiduría sin relación con Dios. Nuestra lejanía de Dios empobrece nuestra sabiduría. Una de las cosas que les pasó a un joven cuando fue puesto en el trono como rey, me refiero a Salomón, que tuvo un día un sueño al comienzo de su reino, pero un sueño muy vivido, en el que el Señor le decía: pide lo que quieras que te dé. Y era tan humilde en ese momento, veía el reino y toda la carga del reinado, y le dijo: dame sabiduría, dame entendimiento para saber gobernar este pueblo, ayúdame, dame sabiduría y entendimiento. Y luego hizo la palabra de Dios, que empezó a disertar sobre muchas cosas, y la gente venía de oriente, de un lado y de otro, para ver la sabiduría de Salomón. Por lo tanto, hemos de pensar que la sabiduría tiene que ver con relación con Dios. Pero cuidado, que cuando nos alejamos de Dios se empobrece nuestra sabiduría, y en vez de ser sabios nos convertimos en necios. Porque al final, ¿sabéis qué fue lo que le pasó a Salomón? Dicen las Escrituras que en los últimos años empezó a gustarle a todas las mujeres, incluso a la suya. Triste lo de Salomón. Al final se juntó con 700 mujeres y 300 concubinas. Anda que menudo pájaro, podemos decir, como en términos vulgares, ¿verdad? ¿Dónde está, Salomón, tu sabiduría? Las mujeres inclinaron su corazón a la idolatría y a la cierta perversidad. Tremendo, ¿no? Por lo tanto, cuidado. La sabiduría depende de nuestra permanencia en ella, en la relación que tengamos con el Señor. Viene y va, en el sentido de que depende del lugar que le demos en nuestra vida, porque no es tan solo un simple conocimiento. Santiago señala que esta sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura, pero la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pura. No tiene toxicidad, no tiene inconvenientes, sin impureza, no es medio buena y medio mala, es pura.
Es una palabra que proviene de la misma palabra de la santidad, una raíz que habla de agios. Habla de que esta sabiduría es santa, es pura, es benigna, no tiene impurezas, es pura. La que viene de arriba es sin impurezas. No tiene desperdicio, tiene conexión con la justicia. También dice que es pacífica, que no es precipitada, amante de la paz, no a toda costa, no en base a la injusticia, alejada de la contención, de la riña, de los pleitos. Pacífica, es pura, es pacífica, es amable, justa, moderada, paciente, no insiste en la letra de la ley, es afable, es gentil. Gente afable, gente buena, es amable. Una cosa es una cortesía educativa, pero otra cosa es ser amable de corazón. Y en esa escuela estamos nosotros. Yo no sé si estoy en parvulitos, o estoy en el primer curso, en el segundo, o en el tercero. Pero cuando uno se da cuenta de que esta sabiduría es así, tenemos que darnos cuenta que la necesitamos y que tenemos que crecer en ella. También dice que es benigna, que es buena, que es bondadosa. Como también se dice del amor, que es benigno, el amor es benigno. No es jactancioso, etcétera, etcétera, ¿no? Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de compasión, deseo del bien para otros, para el prójimo. Se dice que es la manifestación externa de la compasión, que actúa para el bien de los demás. Porque la sabiduría no piensa en sí mismo. Como al principio decía, está relacionada con el amor. Y la sabiduría trata de ver la gloria de Dios y el bien de los demás. Es una actitud del corazón. Llena de misericordia, también de buenos frutos, para provecho de todos, que siempre son de provecho, de bien, fruto de la propia justicia. Y dice que esta sabiduría es sin incertidumbre, sin dudas, cierta, clara, no confunde, no es hipócrita, dice que ni la hipocresía, no es condenada, es sincera, no finge, no pretende ser lo que no es. Sin embargo, el conocimiento puede, como dice el Señor, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento puede llegar a envanecer, pero el amor edifica. La sabiduría, decirme, mira qué sabio es, qué sermones positivos voy a dar esta mañana y como todo el mundo me va a aplaudir y va... Esto nace de un corazón egoísta. Tiene que nacer de un corazón que busca la gloria del Señor, porque todos necesitamos al Señor y estamos en el mismo campo de batalla y necesitamos ser enseñados los unos por los otros. Por lo tanto, hay un versículo comprimido, que es el versículo 18, que da a entender que todos estamos tratando de cosechar el resultado de una vida como Dios quiere. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este fruto de vida se siembra en un ambiente de paz para aquellos que aman y hacen la paz. Genera un carácter, una forma de ser, una convivencia. Esto nos hace pensar que está más cercana al cielo que a la tierra. Porque los cristianos somos ciudadanos del cielo, pero que aún estamos en la tierra. Y en el cielo se va a vivir así, con esta plena sabiduría de amor, conocimiento y de paz. De que las consecuencias de una vida de sabiduría es justa, se siembra, genera paz y un ambiente de vida. Una vida más propia del cielo que de la tierra. Y esto a veces nos puede decir, madre mía, pero si esto puede estar muy lejano. Pero está a nuestro alcance porque es la palabra del Señor, que por medio de la oración podemos ir haciendo esta transformación. La sabiduría, por lo tanto, en el corazón y en la mente de un creyente, le hace ser bueno, justo, le crea un carácter santo, como cualquier ciudadano del cielo. ¿Qué os parece? Pensar de la Iglesia no es pensar en un grupo determinado, es pensar en ciudadanos del cielo, que aún estamos en la tierra. Lo que vamos a ir en el cielo no tiene nada que ver con la tierra, allí es una sabiduría que, como aquí decimos, viene de lo alto. ¿Alguien anhela esa sabiduría? Yo la anhelo. Está presente de forma activa en el creyente por el Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas que no es para saberla de memoria, sino para vivirla. Y muchas veces no se ve el fruto del Espíritu Santo. Se ve la tensión que vivimos. Se ve la ansiedad en la que caminamos. Los problemas que nos afectan. Desplaza
el fruto del Espíritu Santo. Y mira que tenemos el Espíritu Santo. No apagáis el Espíritu Santo, no contristéis el Espíritu Santo. No dice el Señor, me lo dice el Señor. Y dice, pues me tengo que humillar delante del Señor, ¿verdad? La sabiduría no es un simple conocimiento, es vida, es una forma de ser. Por lo tanto, la pregunta, me gustan las preguntas. Santiago empieza con una pregunta. ¿Somos sabios? ¿Te lo has preguntado? ¿Eres sabio? ¿Eres sabia? Creemos que sí, hombre. Creemos que sí, que somos sabios. Yo pienso. Un hombre aprobado. Sabio. Tenemos algo de sabiduría, claro que sí. Pero esta sabiduría no reina en nuestro corazón muchas veces, lo siento. No siempre reina en nuestro corazón, en nuestra vida. Somos sabios, queremos ser sabios, ya hay una buena aspiración. ¿A que sí? Ahí va. Es una buena cosa, queremos ser sabios. Debemos, por lo tanto, estar más cerca de la palabra del Señor y de la comunión con Dios, porque acercándonos a la palabra de Dios y a la comunión con Dios, va a haber una transformación en nuestras vidas. En la medida que conozcamos el sol y que nos acerquemos al sol, vamos a conocer mejor el sol y más calor vamos a tener del sol. Igualmente con la santidad del Señor. Jesucristo decía que es la sabiduría encarnada. Él era como cuando en ese momento en que se paran y dice el Señor Jesucristo que estas cosas han sido escondidas de los sabios y los entendidos. Decía, Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sigue diciendo, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Carácter de Cristo, que lo sabía todo, tenía todo poder, hacía milagros. Era manso y humilde de corazón. Y a veces yo, cuando me miro al espejo, digo, ¿dónde está esa persona que quiere el Señor que sea manso y humilde? Y es que comemos mucho sin darnos cuenta de este mundo. Comemos mucho, hay mucha tele por medio, mucho internet, muchas historias que intoxican. Si comemos una comida con cierto veneno, eso tiene que influir en nuestra vida, ¿verdad? Lo queramos o no lo queramos, claro que sí. Por lo tanto, pensemos, Jesucristo es la sabiduría encarnada que nos estimula a ser como Él. A pesar de nuestra maldad, murió por nosotros, por su misericordia y por su amor. Él sabía cómo éramos, pero a pesar de todo esto, Cristo murió por nosotros. Qué expresión de amor y también de sabiduría. Porque también, como dice en Isaías 53, que vería la aflicción de su sacrificio y quedaría satisfecho. Vale la pena morir. O sea, ver el resultado de una obra. Y esto es precioso, que Cristo muriera por ti y por mí. Para que nuestra vida tenga valor, tenga autenticidad. Esto es maravilloso, ¿o no es maravilloso? Es el mensaje que este mundo necesita. El reino de los cielos acercándose a los hombres. Esto era para que estuviéramos todos los días leyendo en el periódico. El reino de los cielos se ha acercado. Sigamos buscando el reino de Dios. Sigamos ahondando en el reino de Dios. Dejamos que influya el Espíritu Santo en nuestras vidas. No buscaba pleito Jesús. No buscaba alabanzas por sus hechos. No buscaba aplausos. No se vanagloriaba de su conocimiento. No hizo nada de estas cosas Jesús, ¿verdad? Es más, cuando algunos incluso pues querían manifestar su gloria pensando que hacía estos milagros, dice, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque la idea no era tanto que lo vieran como alguien que hace milagros, sino alguien como dijera Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que lo vieran no como el rey de los judíos, que venía a reinar, a liberarles de Roma. No, él venía a liberarnos de nuestra atadura, de nuestro pecado. Esto es tremendo. Es la obra de Cristo. Este es el camino de la vida. Es el camino de la sabiduría. Por lo tanto, como dice en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Una obra completa. Y en ellos, por imputación, somos declarados santos. Somos declarados justos. Hemos sido redimidos, comprados a gran precio. Y en él somos sabios. Pues que no seamos sabios solamente por posición. No seamos santos por posición, sino en la práctica. Para que anhelemos que esto fluya en nuestra vida. Comenzaba Santiago diciendo, y voy terminando, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios,
que Él la da abundantemente, pero pida con fe, sin reproches. O sea, cuando llegamos aquí decimos, somos sabios, pues no, me quedo corto, voy a decir que no soy sabio. Y dice Santiago, pues pídela al Señor, que Él la da abundantemente y sin reproches. El camino es muy cercano. Es decirle, Señor, dame sabiduría, la necesito. Está a un paso, ¿verdad? Por lo tanto, la sabiduría es una forma de vivir la vida santa, agradable a Dios, que es humilde y no se jacta por nada, y tiene un propósito de ensalzar a Cristo. Por lo tanto, mirando esto, hay que decirle, Señor, dame sabiduría. Un buen ejemplo de esto es la vida de Esteban, al morir, cómo refleja un carácter de Cristo. Señor, no le tenga en cuenta este pecado. Tremendo es esto. ¿Cómo alguien podía manifestar sabiduría al manifestar la gloria de Cristo en esa trayectoria que está mostrando acerca de la venida del Mesías, que Jesús era el Mesías, y cómo al final, de rabia a los judíos, le apedrearon? Y antes de morir, Esteban tuvo que decir aquellas palabras, no le tenga en cuenta este pecado. Y Jesús en la cruz decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, lo que hace un carácter sabio que anda con el Señor, esta es una vida de milagro, es una vida imposible para nosotros si no en el poder del Espíritu Santo. Pero recordemos lo que había dicho en un principio, la sabiduría, cuando se tiene que mantenerla. Es como cuando un deportista llega a la élite, tiene que seguir estrenando para no perder la forma, pero si la pierde, ya no puede competir con esa capacitación de atleta, de élite, va perdiendo. La sabiduría, cuando la tenemos, hay que mantenerla, hay que retenerla. No dejar que el vivir en el temor del Señor, no dejar como Salomón, caer en la apostasía por los placeres de este mundo. Al final, ¿de qué le cuenta la vida de Salomón los últimos años? Al final fue un mal ejemplo. Por lo tanto, cuando caemos, es sabios de rectificar, cuando nos llegamos a deslizar en el camino del mal. Por eso, la sabiduría está por un lado cercana, pero por otro lado la podemos tirar por la borda, lo entendemos. Así que necesitamos decirle, Señor, continuamente dame sabiduría. Y ayúdame a poder con ella gozar mi corazón y tener una actitud en mi forma de ser. Termino con esta expresión que decía Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No vale dar una conferencia, ni 20 ni 30, decir cuánto sé ni cuánto dejo de ser, sino una sabiduría que está impregnada del Señor. Esto no nos hace ser perfectos, pero eso nos hace ver nuestra realidad, la necesidad que tenemos de buscar al Señor, de buscar sus enseñanzas. Como Pablo le decía a Timoteo, y le recordaba, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Porque es la palabra la que nos hace sabios. ¿Os parece que hagamos una oración al Señor? Después de esto, que casi estamos todos un poco ahí dolidos, porque, madre mía, ¿dónde está la sabiduría? Pues la tenemos ahí y todos tenemos parte de sabiduría. ¿Qué intensidad de sabiduría en nuestro carácter, en nuestra vida? Depende. Pero es la obra del Señor. Lo importante es que estemos en el camino de la vida y que el Señor esté haciendo esa obra en nuestras vidas. Señor, gracias porque podemos mirar la belleza de tu santidad, ver, Señor, tu sabiduría, cómo has diseñado las cosas, todas. Reconocemos que tú eres infinitamente sabio, nosotros pequeños, torpes, inclinados al pecado, con miserias, pero te damos gracias porque has puesto a nuestro alcance la sabiduría, nos has dado a Jesucristo, que Él pueda ser nuestro Salvador. Queremos que Él nos vaya limpiando de todo pecado con esa sangre que vertió en la cruz del Calvario. Queremos parecernos más a Cristo. Queremos que perdone nuestras torpezas. Y como Santiago dice, si alguno tiene necesidad de sabiduría, pídela a Dios. Nosotros te pedimos esta mañana que nos ayudes, que nos des sabiduría. Queremos que haga una transformación en nuestras vidas para que nuestras vidas sean para gloria tuya y para un placer interno de paz, de gozo en nuestro corazón. Y que nadie nos pueda robar este gozo. Que nuestras decisiones sean buenas, sabias, nuestra actuación ante los demás sean sabias, buscando tu gloria y mirando el bien que ha de venir después, Señor, en cada actuación. Glorifícate en medio nuestro. Gracias porque has hecho cercana tu palabra.
ha hecho cercano a Jesucristo a nuestras vidas y queremos que esa sabiduría en nuestros corazones, en nuestra mente, te glorifique a ti, Señor. Despídenos con tu paz, tu bendición, ayúdanos en nuestras vidas y que el gozo, la paz, la sabiduría nos acompañen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.